Shalom, mis hermanos, amigos. Le damos gracias a Alaba por una oportunidad que nos da hoy en esta hora de entrar en intentar estudiar una parashá más. Hoy vamos a estudiar Shoftim, que quiere decir jueces. La parashá Shoftim, que quiere decir jueces. Se encuentra en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso del 18 en adelante, hasta el capítulo 21, verso 9. Acompañan esta parashá lecturas de la Haftará, que quiere decir porción de los profetas. Tenemos, por ejemplo, a Isaías 51, desde el versículo 12 hasta Isaías 53, versículo 12 también. También tenemos a Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Tenemos también a Jeremías, capítulo 11, versículo 20. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, tenemos varios textos, voy a nombrar apenas unos cuantos. Evangelio de Juan, Yohanan, capítulo 3, versículos del 34 al 36. Capítulo 5, versículos del 18 al 46. Y capítulo 14, versículo 10. También tenemos en Hechos, capítulo 17, verso 31. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 8. Amén. Y hay más lecturas, pero vamos por lo pronto a iniciar esta enseñanza con estos pasajes. Bien, en enseñanzas pasadas, y quiero recordar un punto muy importante de la enseñanza y del estudio de nuestras parashá, ¿cuál es el distintivo adicional que nosotros le tenemos a las parashá? Nosotros caminamos a la luz del Brit Hadashah. Estudiamos las parashá a la luz de Yeshua, a la luz de Yeshua. No estudiamos parashá en sombra. Gracias a Alaba, que nos reveló a Yeshua, que nos iluminó, se nos mostró como luz y nos hizo también luces del mundo. Entonces, una vez que hemos recibido tan grande privilegio, no vamos a estudiar otra vez parashá en sombra. Hebreos, capítulo 10, versículo 1 nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, ya de por allí vamos entendiendo que todo el propósito por el cual se entregaron todos esos rituales sacrificiales y todo eso se entregó en sombra. Colosenses, capítulo 2, versículo 17, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 46, Yeshua declara: pues si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Es interesante encontrar a Yeshua diciendo que Moisés escribió de él, cuando nosotros sabemos que los únicos escritos de Moisés son precisamente la Torá. La Torá. Y en los 5 rollos de la Torá no encontramos en una sola ocasión, el nombre de Yeshua. Como él se atreve a afirmar de que Moisés escribió de él. Interesante, ¿verdad? Gálatas, capítulo 3, versículo 29 nos dice: y si vosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje, semilla, semen de Abraham sois, y herederos según las promesas. Entonces sabemos que todo lo que se levanta desde Abraham hasta nuestros días, todo lo que se origina con Abraham, tiene que ver también con nuestras vidas, y en eso se incluye la nación de Israel, se incluye la fe hebrea. Ya tenemos que cuestionar la religión judía, que es muy diferente al pueblo o a la tribu de Judá, y entramos a introducirnos en Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces, estudiando la porción de la Torá que ustedes ya han leído, que hemos leído en esta semana, entonces vamos a encontrar que la Torá nos está enseñando que habían 4 funciones de liderazgos descritas aquí en esta función de la Torá: la función de juez, la función de rey, la función de profeta y la función sacerdotal. Ahora, nosotros estamos enseñando que todos los eventos que se encuentran aquí en la Torá son proféticas. Ellas son figuras de cosas que ocurrirían en la vida de los patriarcas y de los descendientes de los patriarcas. Ahora, el descendiente final de los patriarcas es el Mashiach Yeshua. Y muchas de las narrativas de la Torá son reflejos del papel redentor de nuestro Yeshua. Entonces vamos a mirar esos 4 papeles, esas 4 funciones que la sidra de esta parashá nos está enseñando. Vamos a analizar primero el papel de juez. El papel de juez, para lo cual yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Malaquías. Vamos al libro de Malaquías, no voy a hablar de diezmo, no se preocupe. Malaquías, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar, ojo, la plata. Ojo a esta porción, porque limpiará a los hijos de Leví. Es decir,
que está anunciando que cuando este profeta venga, los hijos de Leví no estarán puros, no estarán limpios. Y una de las razones por las cuales viene o de sus tareas es limpiar a los hijos de Leví, que son los sacerdotes. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos. Wow, tremenda lectura, preciosa. Entonces, aquí empezamos a ver que el Eterno estaba mucho más interesado en justicia, en juicio y ofrendas aceptables. Ahí mismo, en Malaquías 3, versículos 1-2, declara que Adonai enviará un mensajero para preparar el camino antes que el Señor venga. Sabemos que esto se refiere ¿a quién? A Juan el Bautista, que vendría en la primera venida de Yeshua. Además sabemos que esto también se refería a Elías, de lo cual trataremos después en otro momento en su segunda venida. Pero pongamos la atención a algo. Él dice que esto sucederá cuando el Señor venga. Malaquías 3:3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Es lo primero que hay que hacer. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Entonces, ¿qué significa que Él se sentará a purificar? Bueno, ahí viene entonces juicios y correcciones sobre esta parte tan importantísima que tiene que ver con el templo, que es la forma santa y pura de ministrar bajo el sacerdocio. Si los sacerdotes no son puros, la administración no es pura y no puede ser recibida por Yahweh. Ahora, notemos también que ya el versículo 4 nos dice: y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Solamente después que haya pasado este proceso de purificación, entonces las ofrendas de la casa de Judá, todo lo que se hace en Jerusalén, vendrán a ser gratos como lo fueron en los días pasados. Ahora, también notemos que el juicio del Mashiach tendrá como resultado estas ofrendas que son aceptables. No es exactamente lo que aprendimos mientras hacíamos un análisis temático de varios temas. Por ejemplo, notemos como Malaquías 3:5, vamos a leerlo, dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué condición en la que había caído el pueblo o la religión judía! Porque esto va a suceder cuando
Yeshua venga. Es decir, qué condición tan triste que estará la religión judía, empezando por los mismos sacerdotes hasta el miembro más simple y sencillo de ese entonces. Ahora, cuando nosotros miramos esto y lo comparamos, por ejemplo, con Deuteronomio 16, versículo del 18 al 7, y con Deuteronomio 7, cuando leemos Deuteronomio 18, versículos del 9 al 14, el Mashiach va a tratar bien fuerte contra no solamente los hechiceros, sino contra toda forma de idolatría. Esto es muy importante. No solamente, pero yo no soy hechicero, pero sí, el hechicero, practique lo que practique, es un idólatra. Y hay muchas formas de idolatría hoy en día. Bien, hemos aprendido que todos estos temas de juicio contra idolatrías y todo esto se ven en muchos de los salmos. Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 7. Vamos a ver, vaya al libro de Salmos, vamos a mirar apenas algunos textos. Salmo 7. Llegue hasta el versículo 8. Vamos a mirar, versículo 8, nos dice de la siguiente manera: Yahweh juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Yahweh, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Aleluya. Ahí estamos mirando que el papel de alguien que va a juzgar, el juez, el papel de juez. Vamos a mirar el Salmo 9. Salmo 9 y vaya al versículo 8. Aleluya. Gracias, Señor. Te queremos ver como juez. Dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aleluya. Otro salmo, 50. Salmo 50. Estamos conociendo aquí el papel de juez. El papel de juez. Salmo 50, versículo 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Amén. Mira lo que nos está diciendo la Escritura. Y podríamos leer cantidad de versículos. Por ejemplo, vamos a buscar Isaías. Vamos a Isaías. Aleluya. Gracias, Señor, que podemos tener tu palabra que nos afirme claramente. Isaías capítulo 11, tus propósitos. Y al versículo 4, Isaías 11, 4. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Le suena este versículo? Con la vara de su boca. Pero aquí está hablando de Yahweh, ¿no? Con la vara de su boca. Ahí le dejo la inquietud. Aleluya. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, estamos analizando el papel de juez. El papel de juez. Ahora, vayamos a Revelaciones capítulo 5. Revelaciones capítulo 5. Ay, pastor, ese libro no lo tengo yo aquí en mi Biblia. Mismo, es Apocalipsis. Ok, Revelaciones 5, versículos del 1 al 6. Dice,
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Fue la primera pregunta. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aleluya. Entonces, ¿por qué pensamos o por qué podemos pensar que Yeshua era el único quien era digno de abrir los 7 sellos de juicio, lógicamente? Porque Él fue el único que ha llevado una vida justa, perfecta, sin pecado. Como podemos ver, los 2 conceptos de justicia y juicio se unen solamente en el Mashiach. En el libro de Revelaciones, ahí capítulo 5, versículo 6, Yeshua es referido aquí como un cordero que había sido inmolado. ¿Cómo se relaciona esto a la justicia y juicio? Mediante haciendo un análisis temático. Vamos relacionando temas. Cuando estudiamos, por ejemplo, Devarim, capítulo 16, desde el versículo 18 hasta Devarim, capítulo 17, versículo 7. Esto nos enseñó que los únicos sacrificios aceptables eran aquellos ofrecidos en justicia. La ofrenda debía ser sin tacha. Sabemos que la ofrenda del Mashiach, Yeshua, fue aceptable porque Él era el Hijo de Elohim, sin pecado, el único, sin pecado, en el cual no se halló engaño en su boca, nunca pecó. Entonces, aquí vemos el papel de Yeshua como juez, y cómo este juez está descrito desde la Torá, y lo encontramos ya revelado en luz. En la Torá está la sombra, pero ya la revelación en luz en el Brit Hadashah. Ahora vamos a ver el papel de rey. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Apocalipsis 19, versículo 16. Les recuerdo que estas enseñanzas son puestas en el canal de YouTube de Ministerio Puerta de Salvación y estarán siendo repasadas en nuestra emisora a la final trompetaradio.com. Dice Revelaciones 19, 16.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces aquí estamos viendo el papel de rey de nuestro Mashiach Yeshua. Ahora, notemos que los títulos de Yeshua es de Rey de Reyes. Sabemos cuál versículo en la Biblia conecta temáticamente al Mesías con el reinado. Vamos a ver un texto muy interesante. Miqueas. Aleluya. Bendito eres, Saba. Bendito eres, mi Señor. Miqueas. Aleluya. Capítulo 5, ¿ya lo tienen? Capítulo 5. Ahora vamos al verso 2. Muy revelador este texto. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ojo a este texto. Y sus, plural, y sus salidas son desde el principio, o al principio, desde los días de la eternidad. En este texto hay dos expresiones bastante interesantes que más adelante vamos a traer una enseñanza sobre esto. La primera expresión es y sus salidas son desde el principio. ¿A cuáles salidas se está refiriendo aquí la escritura del Mashiach? Y otra, dice, desde los días de la eternidad. O sea, que ya en la eternidad, este personaje está haciendo salidas. Pero sigamos adelante. ¿Cuál papel va a cumplir Yeshua en su segunda venida? Primero, él cumplirá el papel de juez. Mientras él derrama el juicio sobre los impíos y purifica a aquellos que son suyos. Entonces, después, él gobernará y reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda la tierra. Eso tiene que quedar bien claro. Entonces hemos mirado el papel de juez, hemos mirado el papel de rey, ahora vamos a mirar el papel de profeta. Y vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 22. Dice así: cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Porque si las abominaciones estuvieran bien, entonces el Señor deja a la gente haciendo sus abominaciones allí. Está diciéndole al pueblo que va a introducir, no hagas los mismos que ellos hacen. Versículo 10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. De manera que cuando usted le dice a alguien, adivina quién viene mañana, no lo ponga en ese papel. No lo ponga en ese papel. Ni agorero. Ay, no pases debajo de una escalera, que dicen que eso trae mala suerte. Ni agorero, ni sortilejo. Ay, te voy a dar esto para la buena suerte. Ay, hazlo. Yo sé que vas a tener muy buena suerte en eso. Ni hechicero, de eso ni hablar.
ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador. Me encanta esa canción. Ay, te voy a mandar algo que sé que te va a encantar. No, si me vas a venir con encantamiento, no me mandes nada. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Yahweh tu Elohim echa a estas naciones de delante de ti. Oiga, esta gente estaba practicando todo esto. Si el Señor los echa para limpiar su tierra y resulta que tú vas a venir a hacer lo mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Provocando que a ti también te eche. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Elohim. Sigue diciendo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea. Aquí la pusieron asamblea, pero es la misma palabra que en el Nuevo Testamento traducen como iglesia, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. No vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim. Ellos mismos lo dijeron. Y después, más adelante, encontramos en esta narrativa a Aarón diciendo, solamente por medio de ti habla Yahweh. Pues eso fue lo que ustedes dijeron. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? Y usted sigue leyendo allí más adelante. Ahora, entendemos que cuando la palabra, la Torá, o no exactamente la Torá, ese es otro tema que después vamos a tratar en su momento, fue entregada, el pueblo pensó que ellos morirían al oír la voz de Adonai. Nosotros entendemos que no toda la Torá se entregó en ese momento. Allí lo que se entregó primero fue el pacto matrimonial, todos los estatutos, las reglas que el novio quería que su novia cumpliera para hacerla a ella diferente a todas las naciones del mundo. Cuando un hombre se casa, enamora de alguien, le dice a su novia, para mí tú eres la más linda entre todas las mujeres del mundo. Para mí. Pueden haber otras, pero para mí tú eres la más linda. Oye, la novia se lo cree, la más linda en el corazón de mi esposo.
Entonces, ese era el propósito del Padre, entregar allí esas leyes. Eran unas leyes que iban a formar el carácter de esta novia que había salido de Egipto muy contaminada, muy sucia, mal enseñada, y que ahora el Padre, el novio que va a formar un hogar, le va a decir: estas son las leyes con las que nosotros vamos a formar nuestro hogar. Y entonces entrega el pacto matrimonial. ¿Qué fue? Ya conocemos la historia. Ellos respondieron a unísono, dice la Escritura: todo lo que Él nos mande, nosotros haremos. Así respondieron: ¿acepta usted a fulano de tal como su esposo hasta que la muerte los separe? Lo acepto. Y le preguntan al otro: ¿usted lo acepta hasta que la muerte los separe? Lo acepto. Ese pacto matrimonial sucedió allí en ese momento. Entonces, entendemos que lo que fue entregado allí fue un pacto matrimonial. Ahora, de acuerdo con sus palabras, el Eterno habló a Moshe, quien entonces reveló las palabras al pueblo. Eso lo vemos en el versículo del 9 al 22 del capítulo 18. Nos enseña que el Eterno planea usar este orden para continuar hablando a Israel en tiempos futuros. Es decir, en tiempos que vendrían más adelante, después de esta decisión, el Señor siempre usaría profetas para hablar a su pueblo, ya que el pueblo rechazó que el Señor les hablara a todos. Esto es muy importante. Aquí nace la figura del profeta y tenemos que tener claro por qué nace la figura del profeta, o una de las razones por las cuales nace la figura del profeta. Simplemente porque el pueblo, todos no quisieron escuchar y dijeron: no, que hable Moshe contigo y que él nos diga a nosotros. Ahí nace la figura del profeta, y entonces empezamos a ver aquí el propósito o el instrumento que Dios va a usar de aquí en adelante para hablar a su pueblo. Esta es una de las razones. Ahora, ¿cuál porción de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 22, parece implicar que Moisés está hablando sobre una sucesión de muchos profetas que vienen sobre la nación de Israel? Bueno, el versículo del 20 al 22 que dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado. Es decir, que van a venir muchos profetas, de los cuales algunos no son realmente profetas. Entonces el Señor ya lanza una regla de cómo poner en orden el asunto de que, como van a venir otros profetas, vayan apareciendo falsos profetas, y el pueblo, al escucharlos, vaya a caer en idolatría. Entonces ya el Señor empieza a dictar lo que ha de hacerse con esos falsos profetas. Si nosotros miramos estos versículos, nos dicen claramente que habrá más que un profeta que será enviado a la nación de Israel. Ahora, ¿cuál porción aquí parece implicar que Moisés está hablando sobre un profeta en particular? Vamos a mirar los versículos 17 y 19. Esto sí es importante. Del 17 al 19. Aquí no está hablando de muchos profetas.
Aquí está hablando de un profeta en específico. Dice así: y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bajo este texto nosotros estamos viendo claramente que está hablando de un profeta en específico. ¿Quién era ese profeta en específico? Yeshua HaMashiach. Ahora, si nosotros miramos eso, ¿qué podemos descubrir aquí? ¿Qué será este profeta? Primero, sabemos que será un israelita. Segundo, él será como Moisés. Tercero, él hablará las palabras del Santo de la nación de Israel, del Eterno de la nación de Israel. Y cuarto, Adonai pedirá cuenta a cada uno por las palabras que el profeta hablare. Esto es uno de los pasajes raros en la Torá, entre comillas, donde Moisés da una promesa explícita concerniente al Mashiach. En la mayor parte hemos visto al Mashiach a través de midrash, de revelaciones y prefiguras. Esto, si usted está siguiendo en el Espíritu, usted habrá podido entender esto. Por lo tanto, este pasaje es muy importante, el que acabamos de leer. A lo largo de estas enseñanzas de Torá, hemos visto numerosas veces cómo ese profeta, nosotros sabemos que ese profeta es Yeshua, cómo ese profeta sería constituido como Moisés. Hemos visto muchos paralelos entre la vida de Moisés y Yeshua. Podemos afirmar que la declaración de Moisés, que el profeta sería como él, es una profecía velada de que la vida entera de Moisés es una figura del Mashiach. Esto es una profecía en sombra de que la figura de Moisés es una figura del Mashiach. Pero que estudiando y recibiendo la revelación, nosotros lo entendemos. Si usted ha estado estudiando con el Mashiach en la Parashá, desde el libro de Éxodo, entonces usted sabe que esa última declaración es verdadera. Ahora, de todas las narraciones del Evangelio, el Evangelio de Juan parece estar claramente relacionado, temáticamente hablando, a las declaraciones de Moisés, de que pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Vamos a leer eso en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 18 al 46. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió Yeshua y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente,
porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Oh, mire, hermano, yo estoy leyendo esto y yo me gozo tanto en que yo tengo esa luz tan clara, ese entendimiento de que aquí no estamos hablando de dos personas diferentes. Oh, ¿te das cuenta? Que el Hijo es una cosa y el Padre es otra. No, mis hermanos. Lo que está haciendo aquí el Eterno es que como Él ha levantado la figura del Hijo para Él revelársele, el Padre revelársele a su pueblo, porque el Padre había prometido en muchas ocasiones en el Tanaj venir a su pueblo y estar entre ellos y estar con ellos. El Padre en su infinita potestad y sabiduría se levantó y se preparó un cuerpo para Él estar entre sus hijos. Pero el Padre sabe que el hombre por naturaleza es muy dado a idolatrar lo que toca y ve, así como ahora está tocando y viendo a Yeshua. Y el Padre no quiere que hagan de su Hijo un ídolo, porque Yeshua no es ídolo de nadie. El Padre lo que quiere es que sus hijos vean en Yeshua a Él mismo, a el Padre. Y por eso es que el Padre está levantando la figura de Yeshua, dándole toda la autoridad, toda la potestad, todo el derecho de hacer juicio, todo el poder de hacer los milagros, de sanar, de irse en contra de todo el que se venga en contra de él. El Padre le está dando eso a su Hijo para que en su Hijo lo puedan ver a él, el Padre, que es el mismo. En el verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién envió la figura de Yeshua? Usted tiene que ir al capítulo 1. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Hijo, porque salió de Él. Salió de Él. Miren, mis hermanos, en el Génesis, Él sopló aliento de vida. ¿Y salió quién? Adán. Aquí no sopló, aquí envió su espíritu, y su espíritu engendró ese cuerpecito que después cumplió su función. Pero fue él mismo. ¿Salió de quién? Del mismo Elohim. Por eso, Yeshua es llamado el postrer Adán. En el primer soplo vino Adán. En la segunda intervención vino el postrer Adán.
26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y cuando quiera vuelvo y la tomo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo, la expresión Hijo, el que salió, es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y le invito a que usted lea hasta el versículo 46. Y note cómo Yeshua señala al Padre como la fuente de su mensaje. Miremos también Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos del 34 al 36. Aleluya. Porque el que Dios envió, las palabras de Elohim habla. Pues Elohim no da el espíritu por medida, no da el Rúa por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿quién no cree en el Hijo? Todo el mundo sabe y dice Yeshua, pero ¿por qué él hace el énfasis? El que cree en el Hijo. Pero creer en el Hijo, ¿qué? ¿Qué es creer en el Hijo? Creer en el Hijo es creer que el Padre estaba en el Hijo, que el Padre era el mismo que estaba en el Hijo, que el Padre y el Hijo uno son. Eso es lo que se recibe por revelación, no por deducción. El único versículo en el Brit Hadashah, Escrituras del Nuevo Testamento, que está más claramente enlazado con Devarim 18, versículos del 9 al 22, es Hebreos 1:1. Mire, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, mire los instrumentos, por los profetas. Es Dios hablando a través de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, voy a atreverme a introducir una expresión, dentro del Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahora, notemos el lenguaje en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vayamos al verso 21. Aleluya. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Cuando los sacerdotes le preguntan a Juan el Bautista concerniente a su identidad, ellos le preguntaban así, ¿eres tú aquel profeta? Estaban esperando, era el profeta. Miremos cómo ellos le están diciendo, ¿eres tú un profeta? ¿Por qué?
Estaban acordándose la escritura, le levantaré profeta. Porque ellos entendieron que Devarim 18, del 9 al 22, era una profecía de un profeta específico, el Mashiach. Ahora, finalmente, ¿qué papel cumple Yeshua en su primera venida? El papel de profeta. Ahora, vamos a mirar otro importante papel, el papel de sacerdote. Vamos a regresar de nuevo a nuestro principio de que los eventos en la vida de los patriarcas son prefiguras de futuros eventos en la vida de sus descendientes. Lo repito. Los eventos en la vida de los patriarcas son prefiguras de futuros eventos en la vida de sus descendientes, o sea, de los descendientes de los patriarcas. Aprendimos que la nación de Israel fue escogida para ser una nación de justicia, de manera que ellos serían una bendición para todos los pueblos. Esa historia nos enseña que sin la influencia de una nación justa, como es en el mundo, las naciones como Sodoma y Gomorra serían sentenciadas a destrucción, que no hubiera nadie primero que les diera un ejemplo de vida y con eso dándole oportunidad a que ellas cambiaran. Esto es muy importante. Por eso es que él, como el novio, él le pide a la novia una conducta que sea de ejemplo, que se pueda poner de ejemplo. La novia, una clase de vida que las otras novias se inspiren en la novia del Señor. Eso daría al mundo la oportunidad de recibir salvación, de experimentar cambio. Vimos también que la acción de intercesión de Abraham en favor de Sodoma fue una figura profética del futuro papel de la nación de Israel como una fuente de redención al resto de las naciones del mundo. En cualquier otra parte, hemos dicho que algunas veces las acciones de los patriarcas fueron prefiguras del descendiente final, el Mashiach. Muchas de las narrativas que están alrededor de los patriarcas nos están mostrando al Mesías. Eso lo hemos hablado muchas veces. Por lo tanto, vamos a ver si podemos obtener un reflejo del papel del Mashiach a través de la historia de Abraham y Sodoma. Un episodio muy leído y muy conocido por nosotros. Por una parte, hemos visto que Abraham fue una figura de la nación de Israel, mientras que Sodoma fue una figura de todas las otras naciones condenadas a pecado y corrupción. Hemos notado que Israel sería una bendición a través de su intercesión en favor de las otras naciones, así como Abraham lo fue tratando de interceder por Sodoma. Abraham tenía un interés cuando intercedía por Sodoma, su familiar que estaba allí. Sin embargo, para cumplir ese llamado, ellos necesitaban ser una nación caracterizada por la rectitud y justicia, que es lo que Dios pide de nosotros.
Notemos la importancia de la rectitud e intercesión. ¿Lo podemos notar? Israel tenía que ser un modelo inspirador. Abraham tenía que ser un modelo inspirador, como lo es hoy en día para nuestras vidas. Usted y yo somos llamados a ser modelos de inspiración para otras personas, no que lo acompañes. Cuando una persona te viene y te dice, ay, venga acá, vamos a hacer, pero que nadie sepa porque tal, y tú vas y coges y lo acompañas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás llamado para decirle, no, eso no está bien. No, pero no le presta atención, nadie lo va a ver. No importa, Dios nos está viendo. Tú tienes que ser el modelo de inspiración, no la alcahueta de malas obras de otras personas. Ahora, vamos a aplicar este modelo al Mashiach Yeshua. En nuestra interpretación, en nuestro Midrash mesiánico, Abraham es ahora una figura de Yeshua, el Israel final. Para ayudarnos a ver la figura, cuando alguien intercede, ¿en cuál papel de liderazgo está funcionando? Cuando nosotros decimos, vamos a levantar una cadena de oración, vamos a orar por tal y tal, ¿qué papel estamos allí desarrollando? El papel de un sacerdote. Estamos funcionando como sacerdotes. Siempre en las parashá, siempre en la apertura del Shabbat, cuando leemos la parte donde la fuente de bronce y el propósito, ¿cuál era? Purificarse, limpiarse. Siempre que nosotros empezamos nuestras reuniones de Shabbat, pasamos primero por allí, para no presentarnos a nuestra apertura de Shabbat, todos sucios, inmundos, contaminados por todo lo que hemos vivido en las horas anteriores. Ese papel que nosotros hacemos allí es un papel de un orden sacerdotal. Pero dentro del orden de sacerdocio también está el papel de intercesión. Cuando estamos orando por alguien, estamos obrando en parte en el papel sacerdotal. Aquí, por lo tanto, Abraham está funcionando como un sacerdote en favor de Sodoma. Ahora, es su trabajo usted explicar cómo las acciones de Abraham fueron una sombra profética del Mashiach. Usted debe tener esto tan claro, que usted debe explicar a través de la vida de Abraham y su función sacerdotal cómo era una profecía de la obra del Mashiach. Abraham funcionó como un sacerdote, tratando de interceder en favor de los pecadores de Sodoma. De la misma manera que Yeshua funciona como un sacerdote, intercediendo a los favor de los pecadores del mundo. ¿Cómo está el concepto de justicia temáticamente relacionado al Mesías Yeshua? La nación de Israel se suponía que sería una nación caracterizada por la justicia. Para eso le fueron dados estatutos y decretos y mandamientos.
Esta fue una figura de Yeshua que sería sin pecado y justo. ¿Por qué es importante para el sacerdote ser justo? ¿Por qué debería Adonai escuchar la intercesión de la nación de Israel si ella es justa? Porque igualmente la intercesión de Yeshua es más efectiva porque Yeshua es justo. El principio de justicia tiene que estar en la intención del corazón del intercesor. Usted no puede interceder por alguien, a favor de alguien, si no está el principio de justicia arraigado. Porque si el principio de justicia no es la base, la columna vertebral de su intercesión, no va a ser escuchada por el Altísimo. Hermanos, estos son principios que nosotros debemos tenerlos muy claros en el momento de nosotros interceder. Usted no me puede pedir a mí ni a nadie que yo ore e interceda para que Dios haga algo que yo sé y usted sabe que no es justo. Pero como está involucrado sus sentimientos, sus emociones, sus lazos sanguíneos, a pesar de que usted sabe que no es justo, usted quiere que su oración, su intercesión sea escuchado. Es más, usted quiere involucrar a otros para que también intercedan en favor de algo que usted sabe que no es justo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Un familiar suyo vino, cogió y mató a alguien porque estaba borracho, se metieron en una pelea, se llenó de soberbia, de ira, cogió una pistola, pum, pum, le metió los hijos. ¿Cómo sabe usted eso? Porque su familiar se lo comentó a usted. Pero tú hiciste eso. Sí, la verdad fue que yo lo maté. ¿Y por qué lo mataste? Estábamos tomando y me salió con esto y me dio una rabia y cogí y lo maté. Ya usted sabe la verdad, ¿no? Sin embargo, llega el momento del juicio. Entonces empieza usted, ay hermanos, oren porque fulanito va a entrar hoy a corte y lo van a juzgar. Ore para que Dios tenga misericordia y salga inocente. ¿Cómo me pide usted que ore si usted mismo sabe que él le confesó que sí lo mató? Son ejemplos. Ay, hermano, oren para que me den esa platica que la necesito. ¿Cómo usted me pide eso? Si usted sabe que legalmente usted no tiene derecho a eso. Pero así somos. Pedimos que el Señor ponga a un lado sus principios de justicia porque tenemos intereses creados en tal decisión. Ahora, ¿por qué debería Adonai escuchar la intercesión de la nación de Israel si ella es justa? Igualmente la intercesión de Yeshua es más efectiva porque Yeshua es el justo. Por medio de la justicia de Yeshua, Él fue capaz de ofrecer su sangre sin pecado para cubrir los pecados del mundo.
y limpiar a través de su sangre los pecados del mundo. Esta fue la razón o fue la manera como la justicia de Dios se hizo efectiva. Alguien tenía que pagar. Ahora, descubrimos que las instrucciones en Devarim 21, versículos del 1 al 9, están temáticamente relacionadas. Primero, con las ciudades de refugio. Estuvimos leyendo en una parashá sobre las ciudades de refugio. Las cenizas de la vaca roja. En estudios anteriores, claramente vimos lo siguiente. Todos nosotros hemos asesinado sin intención a alguien. ¿Quién es ese alguien? Yeshua. Nuestros pecados fueron la razón de por qué Él tuvo que morir. Y Él es nuestra ciudad de refugio. Mientras nosotros buscamos asilo y refugio en Él, tendremos vida. La ceniza de la vaca roja nos enseña lo siguiente. La sangre y el agua que fluyeron del costado de Yeshua nos limpian de la muerte causada por nuestros pecados. El Shabbat es una figura de la obra terminada del Mashiach. Él aseguró salvación para nosotros. Nosotros no hicimos nada para ganar la redención y la salvación. Esto fue totalmente una obra del Mashiach. Nosotros entramos simplemente a través de ¿qué? De la fe. Esa es la oportunidad nuestra, la fe. Sabemos que las instrucciones concernientes a, primero, las ciudades de refugio. Segundo, las cenizas de la vaca roja tienen un significado mesiánico. Ya en la parashat anteriores estuvimos hablando bastante de esto. Además le aconsejo a que busque el video de las ciudades de refugio. Ahora sabemos que las instrucciones concernientes al asesinato sin resolver están temáticamente enlazadas a dos instrucciones que llevan significado mesiánico. Por lo tanto, deberíamos concluir fácilmente que las instrucciones concernientes al asesinato sin resolver contienen significado mesiánico. ¿Cómo está la historia del asesinato sin resolver conectada temáticamente al Shabbat? Interesante. Una becerra es muerta sobre un pedazo de tierra que no puede estar sembrado ni trabajado. ¿Cómo está la historia del asesinato sin resolver conectado temáticamente a las cenizas de la vaca roja? La historia del asesinato sin resolver implica la muerte de una becerra. ¿A qué le llamamos historias de asesinato sin resolver? La Torá nos dice varias. Y para ello es que está la tierra de refugio. Alguien que está trabajando con alguien, un amigo, y de pronto el hacha se escapa del palo y va y cae en la cabeza del amigo, un accidente involuntario y el amigo muere. Pero estaban ellos dos. No hay testigos de uno o de lo otro, si fue voluntario o involuntariamente. Pero hay un muerto, hay un asesinato.
Eso es algo difícil de resolver. ¿Para qué? ¿Cómo resolvemos eso? Para eso se hizo las tierras de refugio, para que la persona huya. Y el interesado en una venganza, en este caso, los familiares del muerto, no vayan a perseguir al otro y matarlo tomando venganza. Ahora, ¿cómo está la historia del asesinato sin resolver conectado temáticamente a las ciudades de refugio? Ambas instrucciones implican la frase "la ciudad más cercana". Ojo, por una parte, el asesino sin intención huye a la ciudad de refugio más cercana. Por eso es necesario que usted vuelva a leer esa parasha. Por el otro lado, los ancianos de las ciudades más cercanas al asesinato sin resolver deben hacer expiación por la sangre derramada. Hay que hacer una expiación. Eso no puede quedar impune. La enseñanza específica del Mashiach en este pasaje es de la siguiente manera. La becerra es muerta en un campo que no puede estar sembrado ni trabajado. La sangre derramada de la becerra es el medio por el cual la expiación está segura. Ya que sabemos que las instrucciones de la vaca roja nos enseñan cómo la sangre y el agua del Mashiach nos limpia de muerte. Estas instrucciones nos enseñan que la expiación para asesinatos sin resolver, nosotros decimos sin resolver, porque están sin resolver, que no hay testigos, no hay nada. Más para el Eterno no, Él sabe quién cometió el asesinato y sabe incluso si fue con intención o sin intención. Y en el caso de que aparece un cuerpo, pero no se sabe quién lo mató, el Señor lo conoce todo. Para estos casos, la muerte de la becerra provee vida y bendición para la nación de Israel. Las alusiones al Shabbat también nos enseñan que la muerte de la becerra es una alusión a la obra del Mashiach. Finalmente, cuando Yeshua funciona como nuestro sumo sacerdote, Él está actualmente funcionando como sumo sacerdote entre su primera y su segunda venida. Vamos por último a tratar el tema. La casa que Jacob prometió edificar. Este es un tema, hermanos, que tiene tanto para aprender, pero que la mayoría se recibe por revelación. Pero voy a entregar aquí unos puntos para sembrarle a usted esa inquietud, que usted se dedique en oración y escudriñando la Escritura a que el Señor le muestre la importancia de esto. En parashá anterior vimos cómo en Génesis 28, vamos allí a Génesis 28, es importante que lo lean. Génesis 28. Después vamos a los versículos 10. Vaya al versículo 10. Y vamos a ver cómo este episodio está directamente conectado con el templo de Jerusalén. Dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto.
y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Tomó piedras, ojo, a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Oiga esa conexión tremenda. Y he aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aleluya. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, oiga esta expresión, que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Aleluya. Aunque luz es la expresión almendro, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, pero él la llamó casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo apartaré para ti. Ok, importantísimo. Esto estaba temáticamente conectado al templo de Jerusalén por medio del concepto de Hamacón. Por eso tenemos que tener bien claro ese concepto, el lugar. Vimos que el voto de Jacob fue edificar una casa para Elohim en un lugar llamado en hebreo Hamacón. Era una prefigura profética de cómo la nación de Israel un día edificaría el templo allí en ese mismo lugar, en Hamacón. No era otro que el monte Moriah en Jerusalén. Tremendo, ¿no? Una vez más vimos el principio de que la vida de los patriarcas son prefiguras proféticas de eventos futuros en la vida de sus descendientes. Génesis 28, en el versículo del 13 al 22, ¿sobre qué estaba durmiendo Jacob? ¿Sobre qué? Sobre una piedra. ¿Cuáles dos cosas hizo Jacob a la piedra? Él la alzó como un pilar
y la ungió como un aceite. La ungió con aceite. ¿Qué voto hizo Jacob concerniente a la piedra o al pilar? Él hizo voto de hacer la casa de Elohim, el templo, sobre esta piedra. Ya nosotros hemos dicho muchas veces el significado mesiánico que esta historia tiene. Pero mi pregunta es, ¿usted lo ve hasta ahora? ¿Puede usted pensar en un lugar en el Brit Hadashah donde Yeshua hace un voto concerniente a una piedra? Ajá. Vayamos a Mateo 16. Vemos el voto de Jacob sobre una piedra y ahora vamos a ver lo que Yeshua dice en el capítulo 16. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 20. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esta es la pregunta de oro. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, del griego Petros, tú eres Pedro, y sobre esta roca, del griego Petra, edificaré mi Kehilá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Petros y Petra. Petros, un griego que significa piedra pequeña. Petra, la roca, la piedra grande, el fundamento. Entonces, por un lado vimos la promesa de Jacob en ese lugar, sobre esa piedra, donde dijo que iba a edificar templo, casa de Dios. Y ahora vemos a Yeshua diciendo que Él es la roca, es decir, la roca sobre la cual Jacob durmió, hizo la promesa y la ungió. Yeshua dice: ahora yo soy esa roca. Entonces vemos aquí una conexión temática maravillosa. Ambos hicieron un voto. Ambos votos concerniente a una roca. Ambos hicieron voto de edificar la casa de Elohim sobre la roca. Ahora, ¿podemos mirar esto como una simple coincidencia? Bueno, si usted ha estudiado con el Mashiach en la parashá, en las diferentes parashá por un rato, usted sabe que no lo es. Las acciones de Jacob fueron proféticas a la nación de Israel edificando el templo y de Yeshua edificando su templo. En otras palabras, Jacob lanzó una profecía
sobre la edificación del templo de piedras, el físico. Pero Yeshua está hablando de la edificación de otro templo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versos 16. Capítulo 3, versos 16. Oiga esto. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el Ruach de Elohim mora en vosotros? El templo de Jacob era un templo de piedras. El templo que está edificando Yeshua es un templo espiritual, el cual somos tú y yo. Pero ese templo espiritual está íntimamente relacionado, mezclado con el mismo Yeshua, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de ese templo. Y el Espíritu de Elohim mora entonces en nosotros. Esta es una de las maneras de mirar el propósito de Elohim en nuestras vidas. Ahora, hermanos, nosotros sabemos lo que sucedió en los tiempos que Yeshua vino. Ya vimos cómo encontró al rabinato, cómo encontró el sacerdocio, cómo el templo y su existencia, su construcción, fue parte de una negociación no limpia, cómo la elección de los sumos sacerdotes era una elección más de intereses que de designios del Eterno. Y por lo cual Yeshua, que conocía todo eso, dijo que ese templo iba a ser destruido. Ahora, los voy a dejar con esto. Son temas para estudiar. ¿Se acuerda la expresión de Jacob? Ciertamente este lugar es ¿qué? Casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios se le llama al templo. En el templo hay un lugar que se llama el lugar santísimo. Ponga la atención a esto. Lugar santísimo. Cuando Hasatán, el anticristo, se sienta en el templo, él no se va a sentar en la puerta. Él no se va a sentar en la primera fila. Él se va a sentar ¿dónde? En el lugar santísimo. Porque el lugar santísimo representa la puerta al cielo. Y acuérdese que a él le fue prohibido entrar allí. Y una de las intenciones de Hasatán están escritas en el libro cuando dice: y me sentaré en el trono de Dios, al lado del trono de Dios. ¿Se acuerda de esa profecía? En el libro de Ezequiel. Hay que escudriñarla. El propósito de él siempre ha sido sentarse en el trono de Dios. Dice: subiré a lo alto, a las alturas, más allá de las nubes, y allí pondré mi trono. El principio de la rebeldía de Luzbel, el ángel acabado en hermosura y perfección,
se debió a que él quiso ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios. Él nunca ha desistido de ese proyecto. Y como él sí conoce que en el templo hay un lugar que se llama lugar santísimo, y que desde ese lugar hay una escalera al cielo, es por eso que él entrará nuevamente a ese lugar para usar la escalera al cielo y poner su trono, es decir, al final de siempre cumplir el deseo de su corazón de ser igual a Dios y aún gobernar al lado de Dios o desechando al Señor. Este es un tema que hay que mirarlo más detenidamente, porque Él nunca ha desechado ese propósito. Voy a narrar el versículo de Isaías 14, desde el versículo 12 al 15. Aquí usted podrá mirar claramente la intención de este personaje, Hasatán, que siempre ha tenido la misma intención. Mire cómo lo narra el profeta Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Está describiendo a través de todas estas figuras físicas terrenales conocidas por el hombre, está describiendo la intención de Hasatán de gobernar, de poner su trono al lado del trono de Dios. Dice en el 14, sobre las alturas de las nubes, es decir, más arriba, subiré, y mire la expresión que cierra con broche de oro, y seré semejante al Altísimo. Y entonces después viene la sentencia. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, en el libro de Ezequiel, verso 28, y con esto termino, quiero dejar descrito este personaje. Vamos a ver al profeta Ezequiel hablándole primero a un rey o a un príncipe. Porque, hermanos, nosotros tenemos que entender que todas estas figuras, los reinados, los reyes, los príncipes, son sombras de potestades, de gobiernos espirituales que van más allá del entendimiento humano. Solamente a la luz del Brit Hadashah nosotros podemos recibir la revelación, la luz de lo que fue escrito en sombra. Ezequiel 28 dice: vino a mí palabras de Yahweh diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Mire que aquí va directamente un personaje físico. Así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios.
He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Aquí está el profeta hablando directamente a un personaje de carne y hueso. Vamos ahora al versículo 12, donde ya el profeta no va a seguir hablando con este personaje, sino con lo que está dentro de él. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey. Al principio era príncipe, ahora es rey de Tiro, y dile: así ha dicho Yahweh el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿De quién está hablando aquí? Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim, estuviste. En toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, cróliso, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¡Qué ropaje tan hermoso! Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ya aquí no está hablando con el hombre. Nada de esto sucede con el hombre. Mira aquí cómo lo describe más detalladamente. Tú, querubín grande. Si tenía dudas, aquí está la expresión que lo delata claramente. Ya no está hablando con el príncipe de Tiro, está hablando con lo que está dentro del rey de Tiro. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Hermanos, ¿dónde está construido el templo? En el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creados, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte. ¿Se da cuenta? Él fue el primero que vivió allí. Él fue echado de allí. Y desde entonces él no ha desistido de su intención de volver a regresar allí. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Y aquí hay una relación con la sabiduría de Dios y la sabiduría animal y diabólica. Después hablamos de ese tema también. A causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. A ver cuál de los reyes lo sigue. Entonces, hermanos, aquí hacemos una relación con la casa de Dios, puerta del cielo, el lugar llamado Hamacón, un lugar que hemos definido claramente como el monte Moriah, donde después se hace el templo más adelante, el lugar de sacrificio, donde se sacrificó o se pretendió Abraham sacrificar a su hijo Isaac y que Dios lo detuvo, donde hoy en día, si el templo estuviera construido, se estuvieran
haciendo sacrificios. Es una relación bastante bien estrecha, por lo cual es importante llamar nuestra atención que Hasatán no ha desistido de su intención de volver a regresar allí. Por lo cual, la palabra nos describe la profecía donde él se sentará en el templo, haciéndose pasar por Dios y ser adorado como Dios. Pero ¿en qué lugar del templo se va a acercar? Se va a sentar no en la puerta, no en la mitad del templo, no en la primera fila del templo. Él va a buscar el lugar donde él sabe que está la conexión desde la tierra hasta el cielo, que se llama puerta del cielo, en el lugar santísimo. Esto es apenas un adelanto, hermano, para que tengamos una idea de lo que está por venir. ¿Por qué el templo necesita ser construido? Y lógicamente ese templo va a ser una vez más profanado. Y es por eso que yo digo, y lo puedo demostrar a través de la Escritura en otra enseñanza, que ese tercer templo que tanto idolatran algunos, que tanto anhelan algunos, volverá a ser destruido, porque el Altísimo no ministrará en un templo que ha sido profanado. Mis amados, que el Señor me los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente, y que quede en su corazón mucha inquietud de escudriñar sobre estos temas. Shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.